Muy bien, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Le damos la bienvenida al magíster Andrés Williams, investigador de Flaxo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Sí me escucha, ¿verdad? Buenos días, Jimmy. Claro que sí. Saludos a toda su audiencia el día de hoy, 11 de septiembre. Muy amable. ¿Cómo Muchas están? gracias. A ver, la pregunta que se hace mucha gente es: ¿qué puede hacer un presidente o presidenta de la República por mejorar los índices de seguridad en el Ecuador en tan solo 16 meses, con una caja fiscal en soletas, con un montón de tareas pendientes en otras materias también, ¿no? Por ejemplo, en salud, en educación, con varias prioridades, obvio, ninguna más importante desde nuestro punto de vista que la seguridad. Pero ¿qué se puede hacer en tan poco tiempo? Muchas gracias, Jimmy, por el espacio. Sí, es importante diferenciar primero que las acciones que pueden darse tienen que ir en una comprensión adecuada de la violencia. No es lo mismo hablar de carteles, hablar de pandillas y hablar de grupos de crimen organizado. Para cada uno hay un abordaje adecuado para tratar el tema en términos de política pública y acciones. En ese sentido, el análisis nos da dos líneas de tiempo. Una línea de tiempo que es inmediata, que se combate con acciones que dependen específicamente del Ejecutivo, y por otro lado, una línea mucho más a mediano plazo, y que pueden servir para sentar las bases para el siguiente gobierno, para las cuestiones que tienen que hacerse en términos estructurales. En el primer caso, yo he preparado o esbozado unas 10 acciones inmediatas que se pueden muy bien discutir en este espacio, y que son el producto de algunas discusiones que hemos tenido con las investigaciones que estamos impulsando. Hemos discutido esto con algunos expertos de las realidades de otras latitudes como México. Hemos llevado esta investigación también a Uruguay y hemos discutido con otros colegas de Flaxo y instancias también del sistema educativo como Fe y Alegría, ¿no? Porque esto de aquí tiene que ser integral, Jimmy, no puede ser simplemente acciones aisladas. Deben ir de la mano de solucionar problemas importantísimos, como el hecho de cortar la llave de la base social del narco o del microtráfico, que toma de nuestros jóvenes su sangre y toma el futuro del Ecuador, que es justamente la juventud. ¿Cómo se corta justamente esa parte de este problema tan sensible? ¿Cómo se corta esta relación con la gente joven, que además no solamente se le frustra su vida, no solamente se la integra al trabajo de los narcotraficantes, sino que también constituyen parte de la economía paralela del narcotráfico, ¿no? Así es, Jimmy. Y en este caso, deberíamos nosotros enfocarnos básicamente en cárceles. Este es un tema fundamental. ¿Cómo se descongestionan las cárceles? Todo el mundo habla de la clasificación, separación. Se habla hasta de medidas que a nuestro criterio son medidas de populismo penal, como el tema de las barcazas. Sin embargo, hay cuestiones muy sencillas de hacer. Una de ellas es, para descongestionar las cárceles, definir en términos de peligrosidad dónde pueden ir aquellos presos que no significan una amenaza en términos de violencia organizada, ¿no? Esto podría descongestionarse fácilmente con edificios que se destinen de inmobiliar, de edificios que tengan condiciones para poder hacerlo, ¿no? No es tan complicado. Por otro lado, la clasificación es en términos de los recintos, ¿no? Si nosotros planteamos siempre la idea de que los militares puedan intervenir en las prisiones, siempre se ha planteado esta idea, pero al final entran los militares, salen y las cosas vuelven a estar como estaban. La pregunta ahí sería ver cuál sería la función que se reorienta para las unidades militares y los recintos, los repartos que existen. Imagínense que en el país tenemos de tantos presos que existen, podríamos definir aquellos presos más peligrosos y distribuirlos por los repartos militares, 20 presos de alta peligrosidad por cada uno de los repartos. Estamos hablando de que solamente en la Fuerza Terrestre tenemos 43.000 efectivos, y en las Fuerzas Armadas alrededor de 169.000 efectivos. Desde la guerra del CENEPA, ¿qué están haciendo? Hay que plantearse seriamente una discusión en torno a la reorientación del enemigo, del combate del enemigo interno, y cuál va a ser el trabajo de las Fuerzas Armadas en ese sentido. Entonces, en vez de que se
militarice el espacio del crimen, hay que llevar al crimen a espacios militares para que realmente pueda hacerse una transición adecuada en el control de las cárceles. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. De ahí, en términos de educación, sí, para nosotros es fundamental la educación, pero eso implica acciones inmediatas, pero a la vez estructurales. En el caso de los jóvenes, estamos frente a un juvenicidio, así como se habla del feminicidio, cuando la necropolítica ha configurado acciones que hacen que los jóvenes sean como víctimas o victimarios de la mortandad que estamos teniendo como país, llevando a un aumento del 500% de las muertes de jóvenes entre 15 y 19 años, estamos ante una epidemia de muertes, de mortalidad de los jóvenes. Entonces, se nos están extirpando en nuestro futuro a través de la muerte de estos jóvenes, ¿no? Los que matan, los sicarios o los jóvenes asesinados son jóvenes de 15 a 19 años. Frente a ese juvenicidio que tenemos, nosotros debemos cortar con medidas inmediatas, primero en los entornos educativos. Ahora ya estamos viendo cómo la necropolítica ha avanzado hacia vacunas a los profesores o poner bombas en los establecimientos educativos digamos, expertos como Ciel Martínez en el tema educativo, una buena colega con la que hemos también compartido espacios de debate. Escuelas y los colegios terminan siendo espacios de reproducción de violencia, y eso tiene que acabar mediante hacer cosas diferentes en la educación. Por ejemplo, si nosotros pensamos que a cuenta de los derechos de los jóvenes a estudiar, debamos seguir teniendo manzanas podridas en establecimientos educativos que contaminen a jóvenes que sí tienen aspiraciones, estamos equivocados. Sin necesidad de quitarles los derechos a estudiar a los jóvenes, nosotros debemos plantear programas en la virtualidad asistidos con jóvenes que, digamos, entre comillas, son problemas. El sistema educativo está pensado solamente para jóvenes que no son jóvenes problemas, como decimos en términos Foucaultianos, para jóvenes normales, no para los anormales. Y en ese caso, Nori seguramente no nos deja mentir, conocemos experiencias educativas que se orientan a la transformación de estos jóvenes problemas, elevando la autoestima, pero ellos no pueden estar junto con los jóvenes que, digamos, tienen otras proyecciones de vida. Deben ser separados de los establecimientos educativos con medidas virtuales y una enseñanza muy experimental. Andrés, pero hablar de este tema en específico, que es como repensar la educación y verla desde otra perspectiva, implica tiempo y experiencia también. En un gobierno de un periodo tan corto, ¿es posible hacer esta transformación de la educación, sobre todo entendiendo el contexto de violencia en el que estamos viviendo? Por supuesto que es posible, de hecho ya se lo está haciendo. Lo que habría que hacer es un pilotaje. Lo que habría que hacer es sacar del espacio liminar las experiencias liberadoras de la pedagogía en diferentes instancias que ahora se las están desarrollando. Hay alguna experiencia en el Colegio José Martínez Queirolo, en una zona candente, ¿no? Una zona como es Monte Sinaí. Digamos, hay zonas donde se están ejerciendo pedagogías alternativas. Lo que pasa es que esas siempre se quedan en las fronteras de los lugares, solo para tenerlo claro, reconocidos. Solo para tenerlo claro, Andrés, tú planteas, o sea, lo que se plantea es un poco separar a estos jóvenes separar de los planteles educativos formales y tradicionales a estos jóvenes que o están involucrados en bandas o que ya han presentado problemas de conducta, de los planteles educativos, entendiendo el contexto en el que estamos viviendo. Así es. Esa es una acción inmediata. Eso no necesita mayor digamos, reforma a la ley ni nada por el estilo. Ya en virtualidad se trabajó esquemas de trabajo. Lo que habría que hacer con esos esquemas es darles pedagogías alternativas que permitan recuperar a estos jóvenes, pero no juntarlos con aquellos que, digamos, sí tienen proyección de trabajo. Y de ahí lo otro es hacer una educación diferente. La educación es aburrida, la educación es seductora, el crimen es seductor. Entonces estamos frente a un enemigo con el que competimos en torno a la seducción. La seducción que convoca a los jóvenes al crimen, digamos, tiene que ser
repelida por una educación diferente, una educación emancipatoria, una educación divertida. No puede seguir siendo la educación como está siendo. Y lo que yo propongo es un pilotaje con las diferentes experiencias educativas que existen hoy por hoy en el Ecuador y que éstas puedan ser elevadas a política pública. No lo va a poder hacer el gobierno de transición, pero el gobierno de transición sí puede hacer un pilotaje que recoja estas experiencias etnográficamente, con etnografía educativa, y que convoque a la academia a recuperar estas prácticas e implementarlas en el sistema educativo, porque es la única manera en que podamos enfrentar nosotros al crimen organizado en las instancias educativas. No hablamos de instancias de represión. ¿Y cómo recuperas estos espacios y territorios que han sido tomados ya por el crimen organizado, que valga la redundancia, que los tienen organizados, que hay toda una dinámica y una economía que se mueve alrededor de esto, y que es difícil decirle a esa gente que come y vive por el crimen organizado, deja esto y te planteo esta de otra forma? Ahí lo que debemos partir por una diferenciación importante de cómo funciona la violencia juvenil en torno a las pandillas. Esa es una cuestión, porque lo que ha hecho el crimen organizado es subsumir las estructuras organizativas de los barrios, de las resistencias juveniles, y hacerlos parte del engranaje del microtráfico. Esa es primero la comprensión que debemos tener. Con bala no solucionamos todo. Por un lado hay que reprimir, sí, organizado como tal, hay que comprender cómo funcionan las violencias juveniles en torno a las pandillas. Si nosotros comprendemos eso, sabemos a dónde hay que hacer la inversión social. Ya se hizo un experimento que mucha gente sataniza. La pacificación que se hizo en su momento de los Latin Kings, de los Nietas, respondía a una política pública de inclusión económica y social. Es decir, si tú no le das alternativas de proyectos de futuro a los jóvenes en torno a cuestiones que solucionen problemas inmediatos como temas económicos, como la papa, que es algo que el microtráfico soluciona, como a lo que tú te refieres, ¿no? Si nosotros logramos incidir en las políticas públicas, pero eso sí ya es más a mediano plazo, pero la respuesta que se debe dar es rescatar los momentos en las que se hizo una pacificación adecuada, con política pública inclusiva, a estas pandillas. Bueno, la situación ya no es la misma, claro está. Sin embargo, aquellos que ya se perdieron, digamos, tienen formas alternativas para poder rescatarse. Y aquellos que ya, digamos, su nivel de beligerancia, su nivel guerrero ya está a un punto máximo de la incomprensión, hay que hacer un verdadero sistema de rehabilitación. Pero si no empezamos a cortar de raíz la fuente, va a ser muy difícil que lo logremos. Y en este caso, por ejemplo, nosotros deberíamos ver los casos de Medellín. ¿Cómo quitamos la operatividad del microtráfico? Esa es una tarea inmediata que también se puede hacer, y eso implica en de qué manera se puede entender cómo en ciertos lugares no se vacuna, por ejemplo. En el Camal, ¿ustedes creen que en el Camal se va a vacunar? No, esas son, digamos, experiencias que se tienen en torno a la organización barrial, y Medellín es un ejemplo de ello. La organización barrial, podríamos decir nosotros que es algo que no vende, porque la gente siempre quiere sangre, el populismo penal siempre te combina la sangre, pero la organización barrial sí te funciona. Hay barrios que no vacunan, hay sectores que no vacunan. La Bahía, a pesar de que esporádicamente uno que otro local pueda haber sufrido de extorsión, en la Bahía el tejido que existe en torno a los comerciantes, a la organización de comerciantes, hace que sea más impenetrable el tema de vacunas y extorsiones. Claro, en lugares donde no hay un tejido organizativo, va a ser mucho más proclive que entre la vacuna a extorsionar y no permita que se salga adelante, porque el problema es que también económicamente no podemos salir adelante, porque si ponemos un emprendimiento y nos va bien, mira lo que ha pasado con algunas personas que nosotros conocemos muy queridas, que han empezado su emprendimiento para poder dar trabajo a gente, pero han tenido que cerrar justamente producto de las vacunas. Yo creo que la organización popular y barrial es una respuesta inmediata, y tenemos que ver esto en Medellín, en Nayarit, que ha dado resultados inmediatos. Bien, muchas gracias a Andrés Williams, investigador de Flaxo, por sus criterios. Gracias, hoy día en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Un abrazo.